por el modo en el que actúan, tenemos los no fibrino específicos. La streptokinasa, este agente, fue el primero que llegó, es el más antiguo de todos, y que solamente actualmente se utilizaba de manera amplia, pero actualmente se utiliza en contados casos, ya que se cuentan con algunos que son mucho mejores. Aquí tenemos los fibrino específicos, son tres los más importantes: alteplasa, reteplasa y la tenecteplasa. Todos son sintéticos, ¿verdad? Este es el activador tisular del plasminógeno, por eso se llama TPA también. El RTPA es un activador tisular del plasminógeno recombinante, también es sintético, y el tenecteplasa, activador tisular del plasminógeno de triple combinación mutante, también es sintético. Estos tres son los que más se están utilizando en la actualidad. Entonces, pues la fibrinolisis pues se reserva para las situaciones, que esa es la gran mayoría de los casos, en que la intervención coronaria percutánea hay una incidencia entre el 5, entre 0.5 y el 1.6%. Estos son las estadísticas tomadas en diferentes hospitales a nivel del mundo, entonces varía pues de hospital a hospital. En primer lugar, por el número de pacientes que han sido tratados de esta manera, si seleccionaron adecuadamente a los pacientes o se les administró el tratamiento también a personas con alto riesgo de hemorragia, pues, etcétera. Aquí tenemos la dosis que se utiliza de cada uno de ellas. La streptokinasa se utilizan 1.5 millones de unidades. Estas se diluyen en solución glucosada, 250 o 500 mililitros. Se debe administrar por infusión en un periodo de 60 minutos y pueden formar antígeno. Por eso es que anteriormente había más fracasos en el tratamiento, debido a que algunos pacientes recientemente habían sufrido algún tipo de streptococia, siendo la faringia la más frecuente, y eso hacía resistencia al tratamiento y por eso no había éxito. Actualmente tenemos los otros que son con recombinantes, es decir, sintéticos: el alteplase, el reteplase y el tenecteplase. El más práctico, vamos a decir, que es menos difícil de sacar la dosis así de manera rápida, pues es el tenecteplase, ya que, por ejemplo, aquí en las personas de menos de 60 años, pues se utilizan 30 miligramos, un volumen correspondiente a 6 mililitros, ¿verdad? Y esta es la dosis correspondiente. Se puede administrar en bolo entre los 60 y los 70 años, son 35 miligramos, con un volumen total de 7 mililitros. Y así progresivamente, para ir administrando los medicamentos. Creo que le pueden, si están en la computadora, le podrán tomar una captura de pantalla para que guarden estos datos. Voy a esperar unos segundos y ustedes me dicen si fue posible. Sí, doctor. ¿Ya todos la tienen? Sí, doctor. Muy bien. ¿Cómo sabemos si el tratamiento tuvo éxito? Pues hay criterios
que nos indican si fue recanalizada la arteria y desde luego estuvimos a tiempo, el tratamiento fue a tiempo para lograr nuevamente la reperfusión del tejido que estaba en riesgo de necrosis, todo el tejido isquémico profundamente lesionado. Hay datos indirectos clínicos en aquellos hospitales en los que no se cuenta a la mano con la posibilidad de hacer angiografía coronaria, pues tenemos signos indirectos que nos indican, ¿verdad? Y podemos deducir si el tratamiento fue o no efectivo. En primer lugar, pues al canalizarse la arteria y reperfundirse el tejido isquémico, pues el dolor anginoso va a reducir de manera notable o incluso se va a quitar de manera definitiva. Va a haber cambios electrocardiográficos, ya que va a haber modificaciones en el segmento ST, es decir, se va a reducir el supradesnivel, ¿verdad?, que estaba presentando la zona de lesión subepicárdica que estaba presentando el electrocardiograma en dos o más derivaciones electroanatómicas contiguas que están observando la misma cara del corazón que estaba en riesgo de necrosis, pues se redujo por lo menos a un 50% del nivel con el que llegó a los 60 minutos después del tratamiento que se inició. Y finalmente el paciente puede presentar arritmias de perfusión, de las cuales las más frecuentes es el ritmo idioventricular con cierto grado de bradicardia. Y ya de manera directa, en aquellos hospitales en los que se cuenta con este tipo de recurso, puedes realizar cateterismo cardíaco y de manera directa demostrar otra vez, a través de la angiografía coronaria selectiva, pues demostrar, previamente se le hizo al paciente, demostrar que se recanalizó la arteria. Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, ya que sabemos que este tratamiento no es totalmente inocuo. Desafortunadamente, pues hay complicaciones. Las contraindicaciones absolutas es que haya un antecedente de hemorragia intracraneal o cerebral, no importa qué tiempo tenga el paciente de haber sufrido este problema. Lesiones intravasculares, intracerebrales, vasculares conocidas, algún paciente que ya previamente ha sido estudiado, ¿verdad? Y se ha diagnosticado ser portador de una malformación arteriovenosa, que por cierto sí son más frecuentes de lo que pensamos. Lo que sucede es que no a todas las personas les hacemos arteriografía cerebral de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque es un estudio que también es peligroso y además de alto costo y no lo pueden, se tiene que realizar por personal especializado, mejor dicho, entrenado. Si el paciente es portador de una neoplasia, de un tumor, ya sea maligno o benigno, ya sea primario, de origen cerebral, o una metástasis, o varias metástasis. Accidente cerebrovascular isquémico, que tenga un tiempo de evolución aproximado de que se presentó, de 3 meses o menos, que haya la sospecha de disección aórtica, o además que haya sangrado activo, por ejemplo, un traumatismo craneoencefálico, un trauma facial significativo o hemorragia del tubo digestivo. Hay contraindicaciones relativas. Si el paciente llega descontrolado de la presión sanguínea con niveles muy altos que rebasan los 180, 110 milímetros de mercurio, pues hay tiempo suficiente para instalar tratamiento endovenoso en el servicio de urgencias y continuar en el servicio de terapia intensiva, y cuando disminuya debajo de niveles peligrosos, pues iniciar el tratamiento trombolítico. Si hay antecedentes de cerebro vascular isquémico, que sea más antiguo, más allá de los 3 meses. Reanimación cardiovascular prolongada. En estos casos se debe a que a veces el masaje cardíaco se da con bastante energía, con bastante fuerza, personas musculosas, y esta reanimación cardiovascular es prolongada, suponiendo que el paciente haya llegado al servicio de urgencias y haya presentado paro cardiorrespiratorio en la sala de urgencias o en la sala ya de terapia intensiva.
más allá de 10 minutos, o que haya sido muy traumática, es decir, que se le haya comprimido el tórax con mucha fuerza, o bien una cirugía mayor, más allá de los 3 meses. Entonces, pues esto también puede llegar a provocar problemas hemorrágicos, ya sea en el mediastino o en la zona de cirugía. Hemorragia interna reciente, ahí está el tiempo. Aquellas personas que son alérgicos a los agentes trombolíticos, pues estos no lo vamos a saber sino hasta el momento de su uso, porque no hay pruebas, en primer lugar, y en segundo, pruebas diagnósticas, y en segundo, pues no se administra con frecuencia a una persona 2 o 3 veces. Principalmente ahí están los dos fármacos, ¿verdad? Los dos fibrinolíticos que con mayor frecuencia pueden provocar este tipo de fenómenos. Úlcera péptica activa, sobre todo si hay hemorragia digestiva, o durante el embarazo. Si la persona está usando de manera crónica anticoagulantes orales, por ejemplo, aquellas que tienen prótesis valvulares mecánicas, o bien que están siendo tratados porque son portadores de un trastorno del ritmo cardíaco como la fibrilación auricular crónica. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente que llega con desarrollo de un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Vean ustedes cómo hay supradesnivel en las derivaciones que ven la cara diafragmática, como son D2, D3 y ABF. Pero también el segmento ST está elevado en las derivaciones B1, más en las B2, ya es una onda monofásica, se deformó totalmente el complejo QRS, en B3 también. Este supradesnivel llega hasta B6, de tal manera que el paciente tiene un gran riesgo de muerte porque la zona isquémica y lesionada, ¿verdad?, es bastante amplia. Y vean ustedes cómo... Permítanme que quitemos esto de aquí. Después del tratamiento trombolítico, 60 minutos después se le toma un electrocardiograma al paciente y vemos cómo el supradesnivel regresó a la línea isoeléctrica. En la gran mayoría de las derivaciones diafragmáticas en ABF todavía persiste un ligero supradesnivel, y en las derivaciones anteriores, que estaban viendo toda la cara anteroseptal y lateral del ventrículo izquierdo, prácticamente se normalizó el segmento ST, ¿verdad?, con el tratamiento trombolítico. Esto ya es un dato bastante fehaciente de que el tratamiento fue efectivo y que se reperfundió el miocardio, por lo tanto, la zona isquémica disminuyó y mejoró. Entonces, pues, aquí tenemos unas recomendaciones del Colegio de Cardiología de América o de la Asociación de Cardiología de América, que recomienda este tipo de tratamiento de revascularización temprana para todos aquellos pacientes que llegan con un infarto agudo del miocardio en evolución y que se demuestra en su electrocardiograma que tiene elevación del segmento ST. Ya sea que lleguen sin complicaciones o tenga complicaciones como el shock cardiogénico y cuya edad sea menos de 75 años y con una recomendación de primera línea. En los pacientes mayores de 75 años todavía no hay estudios multicéntricos a gran escala y no es claro que el beneficio de la terapia de la revascularización tenga ventajas sobre el manejo médico, sobre todo en las personas que rebasan los 75 años de edad. Los pacientes mayores son, perdón, aquí me equivoqué, son, o sea, se recomienda en todos aquellos que son menores de 75 años, pero en aquellos que son mayores de 75 años es donde precisamente no se han hecho estudios multicéntricos para demostrar estadísticamente, ¿verdad?, de que hay ventajas del tratamiento invasivo sobre el tratamiento exclusivamente farmacológico sin tomar en cuenta el tratamiento trombolítico. Ahora recuerden esto, los pacientes mayores, sobre todo mayores de 70 años, pues debido a que con el paso del tiempo, el deterioro de la función hepática y renal, en general de todos los tejidos,
pues son más susceptibles, ¿verdad?, a los efectos secundarios de este tratamiento trombolítico. Por eso es que hay que seleccionar adecuadamente a aquellos pacientes para este tipo de tratamiento y que rebasan los 70 años, porque no someterlos a un riesgo innecesario, ¿verdad? Y no vayan a morir por efecto secundario al tratamiento trombolítico. Todos aquellos pacientes que ya recibieron tratamiento invasivo a través de la ICP, a través de trombolíticos, y que se les demostró que la zona en riesgo de necrosis, la zona de penumbra que irrigaba la arteria que estaba ocluida, se recanalizó nuevamente y se logró una nueva repercusión en todos ellos, y también lamentablemente a aquellos pacientes que no fue posible que tuvieran acceso por diferentes motivos a ninguno de estos dos tipos de tratamiento, pues se les envía a prevención secundaria. Primero, rehabilitación miocárdica, poniéndolos a hacer ejercicio, ¿verdad? Ejercicio moderado de acuerdo a sus condiciones clínicas. Aquellos que tienen sobrepeso y que tenemos que llegar a un índice de masa corporal menor de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, o bien si no queremos sacar esa fórmula, pues nos conformamos con el perímetro abdominal. Ahí tienen los valores para los hombres y las mujeres. Los que fuman definitivamente tienen que dejar de hacerlo, controlar de manera adecuada y de manera estricta la presión sanguínea. Para aquellos hipertensos, la población general, la meta terapéutica es descender por debajo de 140-90 milímetros de mercurio la presión sanguínea, y en aquellos de riesgo, como los diabéticos y los pacientes con enfermedad renal crónica, pues disminuir las cifras de presión debajo de 130-80 milímetros de mercurio. Los diabéticos deben de controlarse de manera estricta para lograr que la glucemia disminuya de 110 miligramos por decilitro, o bien la glucosa postprandial sea menor a los 140 miligramos por decilitro. Controlar muy bien los lípidos, principalmente en las lipoproteínas de baja densidad, que tienen que estar por debajo de los 100 miligramos por decilitro, y el colesterol total por debajo de 200 miligramos por decilitro. Los que tienen resistencia a la insulina, es decir, no son definitivamente diabéticos, y sus niveles de glucosa en ayuno varían entre estos valores, o bien la glucosa postprandial, pues utilizar medicamentos aparte de la dieta como la metformina, ¿verdad?, para mejorar los niveles de glucosa sanguínea. A todos hay que darles antiagregante plaquetario, ya sea la aspirina o el clopidogrel o el prasugrel, cuando el paciente no tiene un gran riesgo de hemorragia. Beta bloqueadores, si está indicado, no hay contraindicaciones absolutas que prohíban el uso de este tipo de medicamentos. Lo mismo sucede con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y en los cuales que además se ha demostrado que en aquellos pacientes que además tienen isquemia del miocardio, pero que son hipertensos, brinda muchos beneficios, o que ya tienen el antecedente de insuficiencia cardíaca. El ácido fólico, 5 miligramos diarios para mantener las fibras de homocisteína por debajo de los niveles aquí señalados. Entonces, eso es todo el tratamiento que deben de recibir los pacientes que recibieron o no fue posible que recibieran un tratamiento de revascularización del miocardio. Con esto terminamos el tema de tratamiento del infarto agudo con elevación del segmento ST, y mañana iniciaremos otro tema, y yo creo que nos vemos hasta después de su semana de clínicas, ¿verdad, doctores? Sí, doctor. Muy bien, entonces me despido de ustedes y nuevamente les pido disculpas por no haber podido presentarme en la facultad. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. No se preocupe, doctor. Gracias. Buenas tardes. No piensen que es una, ¿cómo diré?, una grosería de mi parte, por favor. Espero que me comprendan, que no pude ir. No, Gracias, no muy se amable. preocupe.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.